Y ya seguimos avanzando en la mañana de FM Voces y le damos los muy buenos días a Ernesto Murro. Ernesto Murro, como todos ustedes bien lo saben, fue presidente del Banco de Previsión Social, también ministro de Seguridad Social de nuestro país. Y les damos los buenos días para hablar de un tema que los oyentes de la semana anterior nos habían preguntado referente a lo que se estaba estudiando con respecto a las jubilaciones y pensiones. Buenos días, Ernesto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes, con la audiencia de FM Voces. Muchas gracias por la invitación a intercambiar información y puntos de vista. Muy bien, muchas gracias. Walter Olivera lo saluda, Ernesto. Muchas gracias por estos ¿Qué tal, minutos. Walter? Y el inicio era entonces hacer un raconto de lo que se ha estado trabajando por parte de esta comisión de expertos de seguridad social que se estuvo desarrollando distintos trabajos, en la cual Ernesto formó parte de ese grupo, ¿no? Recordemos que esta llamada comisión de expertos fue creada por la ley de urgencia. Y empezó a funcionar en octubre, noviembre del año pasado. Ya llevamos unos 6 meses de trabajo muy intenso, trabajo cordial, pero bueno, está integrada por 15 miembros, 9 que representan al gobierno actual y a los partidos políticos que integran la actual coalición, 3 que representamos al Frente Amplio, conjuntamente con el economista Jimena Pardo y el doctor José Luis Baumgartner, y 3 que representan respectivamente a empresarios, a los trabajadores a través de un delegado del PIT-CNT y a los jubilados y pensionistas a través de un delegado de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, la UNASCO. Se ha venido trabajando, reitero, en un clima cordial, en un clima muy intenso, pero con muy escaso tiempo. En los países serios, los países más avanzados del mundo, lo dicen los propios documentos de este gobierno, donde presentan esto, que estos procesos llevan de 2 a 10 años. Bueno, acá se pretende hacer en un año, más o menos. Nuestro trabajo, por ejemplo, está previsto que culmine el próximo 20 de junio, o sea, dentro de un mes. Quizá pueda haber alguna semana más, pero estamos hablando de fines de junio. Y luego el gobierno se tomará su tiempo para redactar el proyecto de ley y enviarlo al Parlamento. Y ahí comenzará una nueva etapa, que es la etapa de discusión con los diputados y los senadores. En este momento la comisión lo que se ha encargado de redactar son documentos que hacen un diagnóstico de la situación. El diagnóstico ya se culminó, se votó el 19 de marzo, hace 2 meses. Eso tuvo un proceso de discusión intenso, donde, bueno, nosotros terminamos no acompañando, no votando a favor de ese diagnóstico. Tampoco lo votó el delegado del PIT-CNT ni el delegado de la Organización de Jubilados, pero sin duda que el borrador quinto, que fue el que se puso a votación, era menos malo o mejor que el borrador 1, el 2, el 3, que eran realmente muy malos y muy incompletos. Y bueno, luego de esa votación que se hizo por mayoría de 10 a 5, porque votaron los 9 representantes del gobierno y los partidos que integran el gobierno y la representante empresarial, ahora pasamos a la segunda etapa, que es la que estamos ahora, que es la etapa de recomendaciones o propuestas. Y esta etapa de recomendaciones o propuestas, que son propuestas que se elevarán al Parlamento, al Poder Ejecutivo, a la sociedad uruguaya, culminará, como dije, el 20 de junio. Quizás se otorgue alguna semana más de plazo, pero bueno, estaríamos hablando de que en un mes y algo estaría esto culminando, este trabajo estaría culminando y luego pasaría al Parlamento. Ernesto, porque los tiempos son bastante escasos en radio, ¿verdad? Las contrariedades y satisfacciones que han podido lograr en todo este trabajo que vienen realizando. Un puntillazo ahí. Nosotros no votamos esto porque acá hay un excesivo enfoque en lo fiscal, en lo financiero, que hay que tener en cuenta, pero hay que tener en cuenta la gente, hay que tener en cuenta la sostenibilidad social, además de la sostenibilidad fiscal. Y al mismo tiempo esto se da en un contexto donde vemos que, por ejemplo, Uruguay es, no solamente hoy, desgraciadamente, dolorosamente,
país primero en el mundo en cantidad de muertos en proporción a los habitantes en la pandemia. Pero al mismo tiempo en esta comisión parecería que se está ignorando que esto existe, o sea, estamos trabajando como si no hubiera pandemia, y la pandemia tiene muchas consecuencias económicas, sociales, en la salud de la gente, y hay que tenerla en cuenta. Acá en Maldonado esto se vive muy especialmente con la afectación que hay al turismo, al sector gastronómico, al sector hotelero, pero además en la salud de la gente, ¿no? Lo que está pasando en la salud de la gente y lo que va a pasar a futuro en la salud de la gente. Y eso tiene que ver con las jubilaciones y pensiones. O lo que pasó con el ajuste de enero de pasividades. El ajuste de enero pasado, que terminó de cobrar en marzo, significó que cada jubilado pensionista promedio de Uruguay perdiera 400, 500 pesos por mes en poder de compra, en lo que puede comprar. Esto se hizo al margen, paralelamente, simultáneamente a lo que estamos discutiendo en la comisión de expertos. Porque se aumentaron, mejor dicho, se ajustaron las pasividades, todas las pasividades, las 700.000 pasividades del Uruguay, todas las cajas, casi 2 puntos por debajo del aumento de precios, por primera vez después de 15 años que habían aumentado siempre por encima de los precios. Sí. Y esto es un ahorro de varios millones de dólares, y es independiente de lo que estamos discutiendo en la comisión de expertos, y eso son cosas que están pasando. O lo que está pasando cuando vemos, por ejemplo, intendencias o ministerios que contratan ONGs para hacer trabajos municipales, trabajos que antes hacían trabajadores municipales, ya fueran temporarios, o safrales o permanentes, y hoy los hacen ONG, y bueno, la intendencia se ahorra el aporte patronal jubilatorio, pero después eso le van a achacar que eso es más déficit del EPS. Estas cosas pasan mientras estamos nosotros discutiendo esto, y yo creo que estas cosas son las que tenemos que analizar. Otro de los temas que estaba, no sé si estaba en ese borrador, es lo que popularmente se conoce como la caja militar. ¿Eso se habló también o no se habló al respecto? Allí tuvimos que hacer un esfuerzo importante en nuestra delegación para que el tema se incluyera, porque en el primer programa que se nos dio, la primera agenda que se nos dio, no estaba ni incluido el tema. Logramos que se incluyera, logramos que fuera el Ministerio de Defensa Nacional, fue el propio señor ministro, pero quien habló fue el director de la Caja Militar o el director del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, general de las Fuerzas Armadas. Y esa persona hizo una exagerada crítica de la reforma que hicimos en 2018 y una exagerada defensa del régimen anterior al 2018. Ese régimen anterior al 2018 que permitía que hubiera militares que se jubilaran a los 38 años de edad, o a los 40, o a los 45, o que hubiera militares que se jubilaran con el doble de jubilación o retiro que de sueldo. Eso no sucede para el conjunto de la población. Claro que hay que atender, sin duda, la especificidad militar, que hay que tenerla en cuenta, sin duda. Por supuesto, pero, a ver, Murro, ¿usted no cree que deberíamos de tener un debate amplio y conciso sobre estos temas? Porque el Uruguay corresponde a todos, y a todos hay que atender, militares y civiles. Pero ¿no será que nos tenemos que dar una discusión amplia? Porque el pueblo en sí no conoce mucho de todos estos temas, ¿verdad? Entonces creo que es hora de empezar a tomar, no sé qué cree usted, pero digo, estaría bueno que tuviéramos debates donde el pueblo en sí pudiera entender qué es lo que sucede en el tema de los retiros, sea militar o sea civil. A todos hay que atenderlos. Sin duda, totalmente de acuerdo. El tema es que, lamentablemente, si ustedes, por ejemplo, cualquier ciudadano, cualquier persona, mira los medios de comunicación, en estos días, sobre todo los grandes medios de comunicación, se puede observar que hay una alta predominancia de los representantes del actual gobierno hablando de este tema de la reforma de las jubilaciones y pensiones. Y quienes pensamos diferente, pero que también representamos una parte importante de la población uruguaya, no tenemos el mismo acceso a los grandes medios de comunicación. Por eso yo agradezco y
los felicito a ustedes por esta iniciativa de llamarnos para conversar. Han empezado a haber algunos debates, por ahora que estamos participando, si nos invitan, vamos. Se hizo uno que organizó la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, una organización importante, civil, social, que nuclea fundamentalmente a gerentes de recursos humanos, personal. Allí participamos de un debate. Hubo otro que organizó la agrupación del Partido Colorado, el doctor Fischer Caltero, también participamos. El próximo viernes 21 hay uno organizado por la Junta Departamental de San José, que también vamos a participar de ese debate, de ese foro. Están surgiendo estas posibilidades, que son importantes, que no son masivas, pero bueno, también si hay gente que nos invita a dar charlas, por ejemplo ayer, a iniciativa de los sindicatos del comercio de acá del departamento de Maldonado, participamos cerca de 2 horas con la Federación Uruguaya de Trabajadores del Comercio y Servicios, con FUESI, y estuvimos conversando con los 80 trabajadores, delegados, militantes sindicales, sobre este tema, y así seguiremos participando en aquellas actividades que se nos inviten. Bien, acá tenemos algunas preguntas de los oyentes, algunos están referidos a que el tema de las AFAPs, si acá puede suceder algo como ha sucedido o viene sucediendo en el país trasandino, en Chile, con respecto a retiros de porcentaje de fondos previsionales. Después la otra pregunta estaba referida, en realidad es una opinión que agradecía al gobierno anterior por la cantidad de leyes y derechos que se le había amparado a distintos trabajadores, como fueron, por ejemplo, los trabajadores rurales, también las domésticas. Y la otra pregunta estaba relacionado específicamente a si se estaba estudiando aumentar la cantidad de años desde el punto de vista de edad para poder jubilarse. Bien, en primer lugar, yo agradezco este interés también de los oyentes de FM Voces, además de agradecerles a ustedes. Lo de Chile es bastante dramático. Fíjense ustedes que en el medio de la pandemia ya se autorizó 2 veces a retirar plata de las AFAPs. Allá se llaman AFP, las que son acá AFAP. Son similares. Y se autorizó 2 veces a retirar plata del fondo, porque la gente necesitaba plata para bancar la pandemia. Y eso va a hacer que cuando la gente se vaya a jubilar, va a tener menos plata para luego repartir en los meses, los años que le quedan de vida para cobrar su jubilación. En un país que ya viene muy complicado con esto, o sea, en Chile, para tener una idea, que es un país parecido en algunos aspectos a Uruguay, con un costo de vida parecido, bueno, podríamos decir que la mitad de la gente, la mitad de los jubilados cobran menos de 10.000 pesos por mes. La mitad de los jubilados en Chile cobran menos de 10.000 pesos por mes. Peor las mujeres. Sí. En esa situación se da esto. Una de las razones que hubo en Chile de las movilizaciones sociales, que por ejemplo tengamos en cuenta, este fin de semana se vota en Chile las personas que van a redactar la nueva constitución, como parte de resultados de esas movilizaciones, que entre otras cosas se generaron por el problema de la jubilación. Así que bueno, yo creo que acá hay que tener en cuenta, porque acá también tenemos una situación similar. Las AFAPs uruguayas, después de 25 años de aportes, o sea, hace 25 años que existen, están pagando en promedio, por la parte privada de jubilación, están pagando en promedio 7.000 pesos por mes. Solo 7.000 pesos por mes promedio. Sí. Hay gente que está cobrando bastante menos, hay gente que cobra más, pero el promedio son 7.000 pesos por mes. ¿Y las ganancias que se vuelcan al BPS? No, o sea, cuando una persona se jubila, está afiliada a una FAP, cobra una parte de jubilación por BPS, que siempre es más que eso, y una parte de jubilación por AFAP. Así es, sucede con la gente que se está jubilando hoy, con la mayoría de la gente que hoy se está jubilando. Claro, nosotros tenemos más de un oyente, Ernesto, que cobra realmente miseria, ¿verdad? Y hemos tenido contactos con esa audiencia. Lo mío el promedio es 7.000 pesos. Hay gente que cobra 100, 300 pesos por mes. Sí,
¿sí? ¿Y qué es? Promedio de 7.000. Sí, ahí está. Eso no es lo que habían prometido, eso no es lo que se había publicitado. ¿Se acuerdan cuando se hacía aquella campaña publicitaria que aparecían los jubilados que ganaban tan bien con los AFAP que se iban de vacaciones a la luna vestidos de astronauta? Bueno, eso que dijeron no está sucediendo. Y eso hace que el BPS tenga que poner más plata. Por ejemplo, cuando ustedes me hablaban de las cosas que hicimos, otro oyente destacaba las cosas que hicimos en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, una de las cosas que hicimos fue aumentar la jubilación y pensión mínima, y hoy está en unos 14.000 pesos, el doble de lo que pagan promedio los AFAP. El mínimo de BPS es el doble del promedio. Sí, que así mismo y todo no da, ¿verdad? Que no alcanza y que hay que seguir mejorando. Ahora, si no hubiéramos hecho eso, de dar los aumentos extras en julio de cada año, en vez de 14.000 pesos la gente estaría cobrando 6 o 7.000 pesos. Tal cual. ¿Ah? ¿Está bien? Ahora, ¿cuánto cuesta eso? Haber llevado en vez de 6 o 7.000 pesos a 14.000. Eso cuesta 120 millones de dólares por año. Eso es plata. Pero está bien gastada. Ahora, ¿qué dice el actual gobierno? Dice que eso que hicimos de aumentar las jubilaciones mínimas a 14.000 pesos es erosión del gasto público. Textuales palabras, erosión del gasto público. Eso dice el actual gobierno. Lo dice con la firma de todos sus ministros en el proyecto de ley de presupuesto. O sea que erosión significa que nuestros retirados, o nuestros jubilados, nuestros pensionistas viejos, erosionan el país. Claro que somos un daño, que lastimamos, que debilitamos. Vergonzoso. Dicen, entonces, ese tipo de cosas son el contexto en el cual nos ubicamos. Y con respecto a los cincuentones, sí. ¿Qué opina también? ¿Cómo? Con respecto a los llamados cincuentones, ¿qué opina la posición municipal? Lo mismo, se dice que eso también fue una erosión del gasto público. Ahí se beneficiaron 30.000 personas, que es la primer tanda, la primera camada, digamos, de gente que notoriamente se vio perjudicada. Perdón, Ernesto, en la intención de construir, en la intención de tratar de llevar algo positivo a todos estos compatriotas, a un jubilado, ¿qué le podemos decir a esa gente que trabajó 40, 50, y yo conozco casos de 60 años de trabajo? ¿Qué le podemos decir constructivamente para tratar de que tengan un mínimo de esperanza, verdad? Que hay que informarse, que hay que acercarse a la asociación de jubilados. Acá en Maldonado está la asociación de jubilados, la asociación de jubilados municipales, hay asociación de jubilados en Piriápolis. Acercarse a la gente de la asociación, acercarse a los sindicatos, acercarse a informarse, preocuparse por este tema. Este es un tema muy importante, como es la ley de urgencia, como es la ley de presupuesto, como otras cosas. Pero permítame nuevamente reiterar algo que dije hace unos minutos. El ajuste de enero, ese que le quitó 400, 500 pesos por mes a cada jubilado y pensionista del Uruguay, de todas las cajas, promedialmente, eso pasó casi desapercibido. Se habló mucho en los medios de comunicación, quizá ustedes lo recuerden, de que el BPS por Semana Santa o de turismo adelantaba la fecha de pago. Se repitió en todos los medios. Sí, salió. Y está bien, lo habíamos hecho muchas veces antes, ¿no? Cada vez que coincidía Semana Santa de turismo con los primeros días de abril, habíamos adelantado los pagos. Esto no es una novedad. De eso se habló mucho, pero de esto otro, de que en el ajuste de enero se le quitó 400, 500 pesos por mes a cada jubilado pensionista de Uruguay, de eso se habló muy poco o nada. Quizá haya gente que se esté enterando hoy. Y estas son cosas que hacen a la calidad de vida de la gente. Porque además, en medio de la pandemia, los jubilados y pensionistas y las personas con discapacidad están prácticamente olvidadas, pese a que son las personas más afectadas por la pandemia.
En estas horas acaba de aparecer un informe, por ejemplo, de las Naciones Unidas, donde destaca que en Uruguay las personas con discapacidad son de las que están más padeciendo la pandemia, junto a los adultos mayores. Y en vez de facilitarles, a las empresas se le han dado algunas ayudas, escasas, insuficientes, pero se le han dado algunas ayudas. A las personas en actividad se le han dado algunas ayudas, escasas, insuficientes, se les ha dado alguna ayuda. A los jubilados y pensionistas y a las personas con discapacidad, casi ninguna ayuda. Creo que tenemos que ver cómo encaramos esto. Creo que hay algunos síntomas que me parecen interesantes. Yo, por ejemplo, he visto con interés algo que resolvió la Junta Departamental de Maldonado en estas horas por unanimidad, que es aumentar los apoyos, quizá no todos los necesarios, pero aumentar los apoyos a nivel departamental al gobierno, y creo que el aprobar por unanimidad eso es importante. Creo que tenemos que recorrer esos caminos. Y bueno, creo que lo bueno ahora es informarse, por eso es muy importante lo que ustedes están haciendo. Bueno, queremos agradecer a Ernesto Murro por estos minutos aquí en FM Voces. No sé si quería agregar algo más. Me quedó una de las preguntas, que es el tema de las edades. Es verdad, sí. En esto de las edades hay que analizar las cosas con toda su complejidad. Por ejemplo, nosotros tuvimos 4 reuniones con Suecia, la comisión de expertos. En la primera reunión se le preguntó a los suecos cuál era la edad de jubilación en Suecia y se dijo 68 años. Y hubo gente que se puso contenta cuando se dijo 68. Después seguimos conversando y le preguntamos, sí, pero 68, pero ¿a qué edad se puede jubilar la gente? La gente se puede jubilar desde los 55. Opa, eso es otra cosa. ¿Y cuál es la edad promedio real en Suecia? Entre 55 y 68. ¿Cuál es la edad promedio real? 61. Bueno, entonces Uruguay está mejor, porque en Uruguay la edad real promedio es 62, 63. Porque no hay que ver solamente la edad legal, sino cuál es la edad efectiva, la edad real a la cual la gente se jubila. Y además, ¿cómo se jubila la gente? Acá la gente se jubila con el 45%, 50% de salario. Allá se jubilan con un porcentaje muy cercano al salario. Pero además tienen vivienda desde que son jóvenes, tienen el sistema de cuidados para las personas mayores, tienen otras condiciones y derechos en la vida. Sí, no empiezan a trabajar a los 8 años como empezó uno y muchísimos compatriotas. Entonces creo que hay que ver esto, o por ejemplo el informe que recibimos de Francia. En Francia aumentaron la edad. Porque aumentaron la edad se dieron cuenta que la mayoría de la gente no seguía trabajando. Y que les aumentaba el gasto en seguro de paro, en licencia por enfermedad y en cuidados. Y en discapacidad. Se aumentaron la edad, pero después gastaron lo mismo o más. O lo que pasa en Chile, que ustedes preguntaban recién. ¿Cuál es la esperanza de vida, la expectativa de vida entre 2 barrios diferentes de Santiago de Chile, de la capital de Chile? 18 años. Una persona que nace en un barrio vive 18 años más que otra, promedio. En Uruguay ya sabemos que los pobres viven menos que los no pobres. Entonces, se pueden analizar estas cosas, pero hay que tener en cuenta estas realidades. Está clarísimo, realmente la calidad de vida influye y mucho al momento de tomar decisiones y sobre todo proyectar futuro. Estas son decisiones a muy largo plazo. La generación de conciencia es la primera tarea, me parece, Efraín. Para poder tener un país mejor, si no tenemos conciencia, creo que vamos rumbo al fracaso. Así que se estaría guardando entonces el trámite parlamentario a partir del 20 de junio. De suponer que el gobierno se tomará un par de meses para escribir el proyecto de ley, para redactarlo, y luego estaría entrando en agosto, septiembre, calculo yo, al Parlamento, y ahí, bueno, la tarea central se concentrará en diputados y senadores. Perfecto, bueno, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Walter. Muchas gracias, Ernesto, muy amable, y queríamos ya decirle al aire si hoy o mañana tenemos que volverlo a entrevistar para dejar algo en claro, a ver si podemos contar con usted. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable, Ernesto. Que pase bien. Un fuerte abrazo.